Hola, 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 amantes del chisme y fans de las telenovelas turcas, sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de la farándula otomana. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta digital, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos, los protagonistas de Senkalkam, la serie que nos robó el corazón a todos. Pero no vamos a hablar de la serie en sí, sino de algo mucho más jugoso, la reacción de Kerem al ver a Hande. Prepárense porque hoy les traigo un análisis detallado con vídeos, fotos, entrevistas y hasta interpretaciones de lenguaje corporal, para descifrar qué fue lo que realmente sintió Kerem al reencontrarse con Hande. ¿Emoción? ¿Nerviosismo? ¿Nostalgia? ¿O quizás algo más? Lo descubriremos juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y sentimientos a flor de piel, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ni un solo vídeo. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem y Hande fue mucho más allá de la pantalla. Su química era innegable y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance, que comenzó durante el rodaje de Senkalkam, fue una auténtica locura, una fantasía hecha realidad para muchos de nosotros. Sus fotos juntos, sus viajes, sus miradas cómplices, era todo perfecto. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son un cuento de hadas. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, agendas muy apretadas y, quizás, la presión de la fama. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que aún soñaban con verlos juntos para siempre. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de un tiempo separados, Kerem y Hande coincidieron en un evento público. Imagínense la tensión en el ambiente. Todos los ojos estaban puestos en ellos, esperando ver cómo reaccionarían al encontrarse. Y por supuesto, las cámaras no perdieron detalle. Ahora, vamos a analizar el vídeo del momento exacto en que Kerem ve a Hande. Obsérvenlo atentamente. ¿Qué ven? Kerem está hablando con alguien, aparentemente muy concentrado en la conversación. De repente su mirada se desvía. Sus ojos se abren un poco más de lo normal. Su expresión cambia ligeramente. ¿Ven esa pequeña sonrisa que se dibuja en sus labios? Es una sonrisa sutil, casi imperceptible, pero está ahí. Es una sonrisa que podría interpretarse de muchas maneras. Es una sonrisa de sorpresa. ¿De alegría? ¿De incomodidad? ¿O quizás una mezcla de todo? Pero no nos quedemos solo con la sonrisa. Analicemos también su lenguaje corporal. Sus manos se mueven un poco más rápido de lo habitual. Su postura se endereza ligeramente. Parece que está tratando de mantener la calma, pero se nota que está un poco nervioso. Ahora comparemos esta reacción con otras reacciones de Kerem en eventos públicos. ¿Es diferente? ¿Más intensa? ¿Más contenida? En mi opinión, sí. Se nota que Hande sigue teniendo un impacto en él. A pesar del tiempo que ha pasado desde su ruptura, todavía hay algo ahí. Una conexión, una historia, un recuerdo, algo que no se puede borrar fácilmente. ¿Y qué hay de Hande? ¿Cómo reaccionó ella al ver a Kerem? En el vídeo se puede ver que ella también lo mira. Su expresión es un poco más difícil de descifrar. Parece más seria, más reservada. Pero si nos fijamos bien, también podemos ver un pequeño atisbo de sorpresa en sus ojos. Hande siempre ha sido una persona muy discreta y reservada, así que no es de extrañar que no muestre sus emociones tan abiertamente como Kerem. Pero en mi opinión, también se sintió impactada al reencontrarse con él. Quizás no de la misma manera que Kerem, pero sí lo suficiente como para que el momento fuera significativo. Ahora bien, quiero dejar claro que todo esto es solo mi interpretación. No soy psicóloga ni experta en lenguaje corporal, así que mis análisis son puramente subjetivos. Pero basándome en lo que he visto y en lo que he investigado, creo que Kerem y Hande todavía tienen una conexión especial.
Una conexión que quizás nunca se rompa por completo. Por supuesto, esto no significa que vayan a volver a estar juntos. La vida es complicada y las relaciones a veces terminan por razones que solo las personas involucradas conocen. Pero sí creo que hay un respeto mutuo, un cariño que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Y hablando de cariño, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem se emocionó al ver a Hande? ¿Creen que todavía hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, quiero invitarlos a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Ayúdenme a difundir este chisme jugoso y a generar un debate interesante. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida de las celebridades no es siempre lo que parece. Detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales. Así que aunque nos encante especular y analizar cada detalle de sus vidas, debemos recordar ser respetuosos y considerados. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la reacción de Kerem al ver a Hande. Recuerden que todo lo que he dicho es solo mi opinión, y que ustedes tienen derecho a tener la suya propia. En resumen, hemos analizado el vídeo del reencuentro de Kerem y Hande, hemos interpretado sus expresiones y su lenguaje corporal, y hemos especulado sobre lo que podrían estar sintiendo. Hemos llegado a la conclusión de que todavía hay una conexión entre ellos, pero que el futuro es incierto. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y ahora, el último llamado a la acción, denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, ahora para hacer esto aún más jugoso, vamos a excavar más profundo. Porque una sola reacción no nos cuenta toda la historia, ¿verdad? Necesitamos contexto, necesitamos testimonios de fuentes cercanas, necesitamos teorizar sobre cada micromovimiento y cada pestañeo. Así que agárrense que aquí vamos. Primero hablemos del evento en sí. No fue una simple gala benéfica o el estreno de una película cualquiera. No, señores y señoras. Fue un evento de altísima alcurnia, uno de esos donde se reúne la creme de la sociedad turca, un escaparate de diseñadores de renombre y personalidades influyentes. Y por supuesto con la presencia de los dos extortolitos, la bomba de relojería estaba activada. Fuentes confiables me han susurrado que la organización del evento, consciente de la posible bomba mediática, había hecho todo lo posible por mantener a Kerem y Hande separados. Zonas VIP distintas, horarios de llegada escalonados, todo un operativo para evitar el choque de trenes. Pero como dice el dicho, el destino es cruel y se burla de nuestros planes. A pesar de los esfuerzos, en un momento dado, el universo conspiró y Kerem y Hande se encontraron a una distancia peligrosamente cercana. Y aquí es donde el vídeo que analizamos antes entra en juego. Pero volviendo a esa sonrisa de Kerem, a esa sonrisa. No puedo dejar de pensar en ella. Algunos dirán que era una simple sonrisa de cortesía, un intento de mantener la compostura ante la mirada inquisitiva de las cámaras. Pero yo, mis queridos chismosos, creo que hay mucho más detrás. Creo que esa sonrisa era un reflejo de una avalancha de emociones encontradas. Imaginen por un momento estar en los zapatos de Kerem. Después de una relación tan intensa y pública, después de compartir momentos inolvidables con Hande, después de romperle el corazón a miles de fans, de repente te la encuentras de nuevo. La ves radiante, hermosa, pero distante. La ves con una mirada que no puedes descifrar. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Yo creo que Kerem, en ese preciso instante, revivió todos los recuerdos de su relación con Hande. Revivió las risas, los viajes, las miradas de complicidad. Revivió la pasión, el amor, la conexión que los unió. Y al mismo tiempo, revivió el dolor, la decepción, la ruptura que los separó. Todo eso en una fracción de segundo, debió ser abrumador. Y esa sonrisa fue su forma de procesar todo eso. Fue su forma de decir, hola, Hande. Te veo. Te recuerdo. Y a pesar de todo, todavía siento algo. Pero, ¿qué hay de Hande?
Como mencioné antes, su expresión es mucho más difícil de leer. Ella siempre ha sido una maestra del control, una experta en ocultar sus emociones bajo una capa de serenidad. Pero, como dijo una vez un famoso filósofo, los ojos son el espejo del alma. Y si observamos atentamente los ojos de Ande en el vídeo, podemos ver un destello de algo. Un destello de sorpresa, sí, pero también un destello de nostalgia. ¿Arrepentimiento? ¿Curiosidad? Es difícil decirlo con certeza, pero creo que Ande también se sintió removida por el reencuentro. Creo que en el fondo ella también se preguntó qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Ahora, vamos a añadir una pizca de drama adicional. Rumores recientes apuntan a que ambos, tanto Kerem como Ande, están solteros. Solteros y sin compromiso. Esto, obviamente, ha alimentado aún más las esperanzas de los fans, que sueñan con una reconciliación épica. Algunos dicen que Kerem nunca ha superado a Ande. Que ella fue el gran amor de su vida y que nunca encontrará a nadie como ella. Otros, en cambio, creen que Ande es demasiado independiente y ambiciosa para volver a atarse a alguien. Que ella está enfocada en su carrera y que no tiene tiempo para relaciones sentimentales. Pero como sabemos, el amor es un misterio. Es impredecible, irracional y a veces inexplicable. Así que, ¿quién sabe qué depara el futuro para Kerem y Ande? Quizás vuelvan a encontrarse, quizás no. Quizás se enamoren de nuevo, quizás no. Quizás sigan siendo amigos, quizás no. Lo único que podemos hacer es seguir observando, seguir especulando y seguir soñando. Porque al final del día, todos somos un poco como esos fans de las telenovelas turcas, nos encanta el drama, nos encanta el romance y nos encanta creer en el final feliz. Y hablando de finales felices, ¿qué creen que pasaría si Kerem y Ande decidieran darle una segunda oportunidad a su relación? Imaginen la portada de las revistas, los titulares en los periódicos, la explosión en las redes sociales. Sería el evento del año, quizás de la década. Pero más allá del espectáculo mediático, sería una buena idea para ellos. ¿Serían capaces de superar sus diferencias y construir una relación más sólida y duradera? ¿O estarían condenados a repetir los mismos errores del pasado? Son preguntas difíciles de responder. Pero en mi opinión, si Kerem y Ande realmente se aman, si realmente están dispuestos a trabajar en su relación, si realmente están comprometidos el uno con el otro, entonces sí, creo que tienen una oportunidad de ser felices juntos. Pero claro, esto es solo mi opinión. Y como siempre, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande deberían volver a estar juntos? ¿Creen que tienen el potencial de ser una gran pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que independientemente de lo que decidan hacer Kerem y Ande con sus vidas, debemos respetar su decisión. Ellos son los únicos que saben lo que es mejor para ellos. Y como fans debemos apoyarles independientemente de lo que elijan. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis aún más profundo de la reacción de Kerem al ver a Ande. Recuerden que todo lo que he dicho es solo mi opinión, y que ustedes tienen derecho a tener la suya propia. En resumen, hemos analizado el evento en sí, hemos escuchado rumores de fuentes confiables, hemos teorizado sobre la sonrisa de Kerem, hemos descifrado la mirada de Ande, hemos considerado la posibilidad de una reconciliación y hemos recordado la importancia del respeto. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y ahora, el último llamado a la acción, denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.